Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos, iglesia amada del Señor. Ya estamos aquí nuevamente conectados con algunas imperfecciones, pero ya, listo, gracias al Señor, ¿verdad? Les saludamos, les bendecimos. Conmigo está mi esposa, están mis dos hijas que les saludan y les bendicen desde aquí, desde Los Cabos, ¿verdad? Saludamos y bendecimos a todos los hermanos que ya están conectados con nosotros. Saludos a todos y cada uno por nombre, en el nombre de nuestro Padre Celestial. Amén. Vamos a levantar una oración al Padre para que Dios use nuestras vidas y que podamos trasladar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Padre Celestial, Padre nuestro, tú que estás en el cielo, papito, y habitas dentro de nosotros, papito lindo, te suplicamos, Padre Santo, y que nosotros también podamos oír tu palabra, bendito Dios. Estamos en calidad de necesitados, Padre, por una palabra, Señor. Estamos sedientos de ti, bendito Dios, sedientos de tu palabra, sedientos, papito lindo, de todas las bondades, de todas las virtudes, Señor, que tú tienes para nosotros. Habilítanos, bendito Dios, cada uno según el llamamiento, Padre. Danos una palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral, Señor. Que se pueda manifestar en nuestras vidas, bendito Dios. Que pueda producir en nuestras vidas, Señor, sanidad, liberación, papito lindo, crecimiento, bendito Dios. Todas las cosas, todas las bondades que vienen de ti, Señor, que pueda provocar la palabra dentro de ti, bendito Dios. También, papito lindo, quiero bendecir, Señor, por nombre a cada uno de aquellos que nos han hecho llegar sus diezmos, papito lindo, sus ofrendas, papito lindo, y sus siembras, papito. Lo recibimos nosotros con todo nuestro corazón, Señor, y te suplicamos, bendito Dios, que tú los sigas bendiciendo como hasta el día de hoy los estás bendiciendo cada día más. Papito lindo, aquella persona, aquel hermano que todavía no tiene el rema, Señor, que no tiene todavía la oportunidad de poder diezmar, de poder ofrendar, de poder sembrar, Señor, dales la oportunidad tú, bendito Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Nosotros declaramos toda clase de bendiciones a aquellos que han obedecido a tu palabra en el diezmo, en la ofrenda y en la siembra, bendito Dios. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén y amén. Ponga ahí amén si usted gusta, hermano amado. Vamos a hablar de un tema muy lindo que yo sé que Dios ha estado hablando a su corazón, ¿verdad? Y yo sé que también ha estado hablando al mío, por lo menos al mío ha estado hablando mucho. Y bueno, hay muchas cosas que quiero compartirles en esta noche. Dios me dé la oportunidad y me dé el privilegio de poderles trasladar, mis amados hermanos, lo que Dios ha puesto en mi corazón. Quiero leerles esta versión de la Biblia, en este capítulo y en este versículo. Dice la Biblia de las Américas, en el capítulo 4, versículo 25 de Lucas, el Evangelio de Lucas. Estamos en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, verso 25 y 26. Dice de esta manera: pero en verdad os digo, muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y cuando hubo gran hambre sobre toda la tierra. Y sin embargo a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta en la tierra de Sidón. ¿Cuántos dan gloria en el nombre del Señor ahí donde están? Quiero continuar leyéndoles lo que Dios ha puesto en mi corazón. Esta es la Reina Valera 1960 y es Primera de Reyes, capítulo 17 y verso 15. No sé si lo ven por ahí, ¿verdad? Espero que sí. Muy bien, dice esta versión: entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella
y su casa muchos días. Por favor, quiero que por ahí usted escriba, y comió Elías, comió la viuda de Sarepta y su casa muchos días. Bendito el nombre del Señor por su palabra. Quiero hoy hablarles de un tema que pues de verdad que llama mucho la atención. Todo lo que se mueve alrededor de esta historia, todo lo que está alrededor, aún aquellas cosas que no pudieron escribirse según lo relata también la Biblia. Hay muchas cosas que no se escribieron, pero que quiero que vayamos entendiendo este tema. Este tema se llama la casa de la viuda. Bendito el nombre del Señor. Obviamente estamos hablando de una casa, hermanos amados, donde la mujer esta, ¿verdad? Esta mujer perdió a su marido. Es una viuda, ¿verdad? ¿Qué es una viuda? Viuda es aquella mujer que no ha vuelto a casarse tras morir su esposo. La muerte del esposo rompe el lazo matrimonial y la mujer puede volver a casarse si así lo desea, ¿verdad? Eso es algo que realmente eso lo decide la viuda, ¿verdad? Es una decisión que ella, amados hermanos, decide si se vuelve a casar o no, ¿verdad? Al morir el esposo, ella queda libre totalmente, ¿verdad? Dependiendo de la edad de la persona, dependiendo de la edad de la viuda, ¿verdad? Pero nosotros cuando vemos esta historia, pero cuando vemos también todo lo que hay alrededor, pues nosotros vemos a una viuda, hermanos amados, de la cual pues quedó al desamparo. Realmente vemos que pues ya no llega ahora el marido que lleva la provisión, que lleva la instrucción, que lleva el regaño cuando llega a la casa, quizás el alboroto porque ya llegó a la casa, quizás porque llegó muy tarde, quizás porque llegó cansado, donde la esposa, ¿verdad? Le prepara su comida, donde la esposa está atento, ¿verdad? Su hijo ya bien bañado, ya esperando, ¿verdad? Ya sea el regaño de su papá, ya sea la instrucción, el juego, esperando a su papá, al niño, ¿verdad? Para jugar con él, ¿verdad? Con el niño, la esposa quizás arreglada ya, esperando que quizás vayan a la ciudad, dependiendo hasta dónde vayan al súper, quizás vayan a la comercial, ¿verdad? Mexicana, y si hay Julio Regalado, la esposa pues iba, ¿verdad? Esa era algo natural. Pero es obvio que al morirse el marido, ¿verdad? La casa de la viuda vino a tener dolor. La casa de la viuda vino a ser una casa ya sin la figura del esposo y sin la figura paterna, ¿verdad? Aquel esposo que quizás en algún momento llegaba regañando, llegaba quizás mandando a la mujer, ¿verdad? A la viuda, y diciéndole a la viuda, ¿sabes qué? Tú aquí no vengas a mandarme porque no eres mi papá, ¿verdad? Ya no había más eso. Lo único que había era dolor, arrepentimiento de la viuda, por parte de la viuda. Quizás dolor del niño, ¿verdad? Al no ver a su papá, al ver al niño en un féretro ya, el enterarse, el asimilar que pues ya no iba a estar más con ellos, esa figura paterna, ese hombre, ¿verdad? Y que la condición cambiaría totalmente, porque aquel hombre que quizás trabajaba, quizás no trabajaba, quizás era devoto a Dios o quizás no era devoto a Dios,
aquel pleito, aquel escondite del hijo cuando el papá se enojaba y ya no había más, ya el hombre había muerto, ¿verdad? Si estaba en Cristo Jesús, quizás ya estaba en un lugar de descanso. Pero entonces vemos a la viuda, hermanos amados, en una condición de dolor, de arrepentimiento, el saber si hizo bien las cosas, si fue una buena esposa, ¿verdad? Yo pienso que una viuda pasa por momentos muy difíciles, diferente cuando una persona pues se rompe el matrimonio, ¿verdad? Y tiene que tiene que irse quizás a un juzgado para, para entablar un pleito, ¿verdad? De divorcio. La situación de una mujer viuda, de una viuda, pues es totalmente diferente, es totalmente, hermanos amados, desolada, es una casa desolada, es una casa en el cual ya no habrá más quien cause pleitos con la viuda, ¿verdad? Ya no habrá discusión, ya no habrá quejas en contra del marido, ya no habrá quien haga las cosas que tenía que hacer y que se hacen como hombres, ¿verdad? Viene un duelo, viene un tiempo en el cual la viuda tenía que entender muchas cosas. Una de ellas es pues que ya nunca más se iba a poder ver a su marido como lo conoció, ¿verdad? Quizás recordó aquel día que conoció por primera vez a su marido y se enamoró e iniciaron esa relación tan linda y del cual procrearon un hijo, ¿verdad? Usted sabe que esta mujer, esta viuda de la que estamos hablando, hermanos amados, era una casa de la cual, pues, se procreó un hijo. Cuando usted ve cuando usted ve, por ejemplo, todo lo que sucedió alrededor de ellos, ¿verdad? Pues todo se terminó en ese momento en el cual, hermanos amados, dejó ya de existir el marido, ¿verdad? En este caso, la Biblia no relata, hermanos amados, qué fue lo que pasó, de qué murió, ¿verdad? Qué fue lo que aconteció en aquel momento, hermanos amados. Pero yo quiero decirle lo que leo en la Biblia, lo que veo en la palabra, es que dice la palabra del Señor, y esto lo dejé en letras rojas porque es el Señor mismo hablando de esta viuda. Dice que en aquellos días, dice que había mucha hambre y el cielo se había cerrado por 3 años y 6 meses. Y entonces, hermanos amados, dice que en aquel tiempo había muchas viudas, muchas viudas. Yo veo, hermanos amados, en medio de ese gran dolor, en medio de todo ese sufrimiento de aquella mujer, de aquel hijo, hermanos amados, que al quedarse sin su papá, ¿verdad? Pues trajo muchas cosas, mucha inestabilidad y que entonces era necesario hacer un balance y hacer un reinicio. Esta mujer tenía que entrar en un reinicio porque la figura del marido ya no estaría más. Ya no estaría más aquel marido que quizás le sobaría sus piecitos, o quizás no sabemos cómo era su marido, la Biblia no registra ese hecho. Pero entonces, hermanos amados, vemos que dentro de tantas viudas, Dios tuvo misericordia de él al enviarle, hermanos amados, al enviarle prácticamente a ese profeta, ¿verdad? Usted sabe que hay profetas de Dios y hay profetas, hermanos amados, que no son de Dios, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de comprender eso, ¿verdad? Ahora, quiero que vayamos comprendiendo algunas cosas que yo quiero
enseñarle en esta noche y que es bien importante para usted, ¿verdad? Le estoy hablando de la casa de la viuda, todo lo que está aconteciendo en la casa de la viuda, todo lo que aconteció en la casa de la viuda, hermanos amados, y que Dios tiene algo muy especial con esa casa. Bien, le vuelvo a repetir, viuda es aquella mujer que no ha vuelto a casarse tras morir su esposo. Y yo le estaba comentando a usted que la muerte del esposo rompe con el lazo matrimonial y en ese aspecto, en esa situación, pues la mujer podía volverse a casar, ¿verdad? Si así ella lo decidía. Ahora, en la sociedad patriarcal y luego bajo la ley mosaica, el hermano de un hombre que hubiese muerto sin hijos tenía que tomar como esposa a la viuda de su hermano y darle un hijo para continuar el linaje del difunto. La viuda podía volver a la casa de su padre una vez muerto su cónyuge. La ley había una disposición, en la ley había una disposición específica con este fin en beneficio de la hija de un sacerdote que quedara viuda o divorciada, puesto que el sacerdote recibía diezmos para el sostén de su casa. La hija podía participar de esta provisión. Esto garantizaba que no se encararía a la pobreza y por lo tanto evitaba cualquier oprobio que de otra manera caería sobre el sacerdocio. La ley de Dios concedía a las viudas que no tenían ningún apoyo o protección el derecho de rebuscar en los campos, los olivares y las viñas. La viuda le daba el beneficio valga la redundancia, de poder beneficiarse en la abundancia de las fiestas que se hacían anualmente en aquellos tiempos. Y también la viuda podía participar cada tercer año en los diezmos que contribuía a la nación. Cuando nosotros vemos la Biblia, hermanos amados, y leemos todo acerca de las viudas, resulta que el Señor le pone un interés muy especial a ellas. Por eso hoy el tema le puse la casa de la viuda, porque va a ver todo lo que le voy a hablar en esta noche y que es bien importante, que quizás nosotros, hermanos amados, en nuestra vida natural, ¿verdad? En nuestra vida diaria que tenemos, quizás no le hemos puesto mucha importancia a la viuda. Nosotros, por ejemplo, yo bendigo la vida de mi suegrita. Ella es viuda, ¿verdad? Aquí en la iglesia tenemos viuda. Entonces, tenemos una viuda y de alguna manera podemos, porque más o menos, no a su totalidad, creo que podemos entender lo que es una mujer viuda, una viuda, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un interés del Señor por las viudas. Dijo que Él ejecuta juicio para el huérfano de padre y la viuda. Mire qué tan importante es eso. Ahora, la ley exigía que se tratara con absoluta justicia y equidad a las viudas. Hay un énfasis muy claro en la palabra del Señor, hermanos amados, cuando habla de la viuda. La viuda en la palabra del Señor dice que nosotros debemos de tratar con absoluta justicia y equidad. Ahora, se pronunciaba también una maldición sobre los que pervertían el juicio de las viudas. Y en los escritos de los profetas se exhorta a tratarlas correctamente. Mire qué tan importante son las viudas para Dios, ¿verdad? Nosotros debemos de entender que cuando el Señor refería a aquella parábola, a aquella enseñanza de lo que le estaba hablando primeramente, de que en aquellos tiempos que vino un tiempo de hambre, ¿verdad? Y que el Señor Jesucristo puso
puso ejemplo y le puso mucho énfasis y hermanos amados, como que le puso la lupa, ¿verdad? Le puso un zoom a esa viuda para darles a entender lo importante que era una mujer que había perdido el marido y que obviamente había perdido el sostén del económico, la seguridad, había perdido, hermanos amados, el amor, había perdido tantas cosas que el hombre puede darle a la mujer, ¿verdad? Usted sabe que el hombre aún todavía sigue siendo imperfecto, ¿verdad? Y que bueno, este hombre que era pues el marido de esta viuda y que conformaba esta familia, ¿verdad? Allá en Sarepta, pues no era una familia perfecta, ¿verdad? Nos damos cuenta que había muchas cosas que le faltaba a la casa de la viuda. Ok, una de las cosas que hizo Jesús es que se interesó en el bienestar de la viuda de Israel. Cuando acusó a los fariseos, a los escribas, perdón, de devorar las casas de la viuda. Póngale mucha atención a eso porque había una estirpe, había una generación, hermanos amados, que devoraba las casas de la viuda. Aquí podríamos hablar de otro tema, ¿verdad? Los que se devoran las casas de la viuda, de las viudas, ¿verdad? Porque esta generación, la generación de los escribas, hermanos amados, y yo en algún momento le he tocado ese tema de los escribas, pero que no he abundado más y no me he metido más, pero que estos escribas los consideraba Jesús como devoradores de las casas de la viuda. Ahora le voy a explicar algunas cosas también acerca de cómo también los devoradores no solamente entran, hermanos amados, a la casa de una viuda. Una viuda está en una situación donde el devorador sí puede entrar, pero el devorador, usted sabe que en Malaquías capítulo 3, en el verso 10, 11, algo así, habla de que el Señor es el único que puede reprender al devorador, ¿verdad? El devorador es aquella situación, aquella cosa que se devora las finanzas, que se devora la vida, que puede devorarse un hogar completo, puede devorarse cualquier cosa. Uno de los devoradores que muchas veces entran a nuestros hogares, hermanos amados, y que tiene que ver con las finanzas, la polilla. La polilla es un devorador que ocultamente se introduce a los hogares y que, hermanos amados, se come todo el mueble sin que nosotros nos demos cuenta. Y cuando cuando ya cae ya ese mueble, nos damos cuenta que al abrirlo, que estaba todo carcomido por este devorador llamado polilla, ¿verdad? Y que la Biblia habla acerca de hacer tesoros, ¿verdad? El devorador tiene que ver con los diezmos, con las ofrendas. Por eso si tú no diezmas, si tú no ofrendas, seguramente debes de tener polilla en tu casa. Te estoy hablando en el término espiritual y del devorador que se mete en tu hogar. Cuando uno como cristiano no completa ese requisito que Dios nos pide para que Él pueda abrir las ventanas de los cielos, es lógico que una casa va a estar desolada. En una casa va a estar abandonada, una casa no va a prevalecer las finanzas en una casa que ha tenido la revelación del diezmo, de las ofrendas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el devorador se mete y se come. Usted lo puede ver en la Biblia cuántos hombres de Dios fueron tocados por el diablo y que el Señor los reprenda, que también es uno de los devoradores, hermanos amados, porque dice la Biblia que el diablo anda como león rugiente tratando de matar. Algunas versiones dicen tratando de devorar. Entonces nosotros debemos de entender, hermanos amados, que
una de las cosas que va a proteger nuestra casa va a ser el diezmo, la ofrenda. Hermanos, el diezmo y la ofrenda son cosas que están escritos en la palabra del Señor y que no tiene final, porque la palabra del Señor es viva y es eficaz. Entonces, una manera de nosotros poder proteger nuestro hogar es diezmando y ofrendando. Si usted no lo ha hecho, yo le hago la invitación y lo dice la Biblia, ¿verdad? Haga la prueba, hágale la prueba a Dios y verá si no Dios le va a abrir las ventanas de los cielos y va a derramar esa bendición tan grande que va a sobreabundar en su hogar, definitivamente. Ahora, nosotros podemos ver, hermanos amados, cuánto énfasis también le puso el Señor Jesucristo cuando aquella viuda, mire, estoy hablando de las viudas, ¿verdad? Cuando aquella viuda, hermanos amados, la toma el Señor Jesucristo como como un ejemplo de lo que es una viuda. Recuérdese que en los evangelios, ya en el Nuevo Testamento, el Señor habla de la viuda y pobre que dio todo lo que tenía. Y eso lo que vino a hacer esta viuda, vino a ofrendar todo lo que tenía. Eso era lo que tenía, eran 2 monedas, eran 2, otras versiones lo dicen diferente, ¿verdad? Pero era todo lo que tenía. Ella lo dio con todo su corazón, quizás, hermano, para pagar el recibo de la luz, si es que había luz en aquel tiempo en la congregación a donde ella asistía. Quizás para que los pastores comieran, porque la Biblia dice que hay alimento en mi casa, ¿verdad? Quizás para cumplir lo que el libro de Hebreos en el capítulo 7, versículo 8, lo hizo ella, ¿verdad? Porque lo hizo con todo su corazón y lo dio con todo su corazón, tanto que de ella se habla en la ofrenda, en esta viuda y pobre, recuérdese. Entonces, mire, pues, cuando, por ejemplo, se habla acerca, hermanos amados, de la ayuda cristiana a las viudas, durante la emergencia que surgió en la congregación cristiana, poco después del día del Pentecostés, a las viudas de habla griega se les estaba pasando por alto en la distribución diaria. Cuando este asunto se presentó, hermanos amados, delante de los apóstoles, lo consideraron de tal importancia. Mire pues, ya estamos viendo lo que está sucediendo en Primera de Reyes en el capítulo 17, donde está presentándose Dios delante de Elías y le está dando una instrucción Dios a Elías. Y estamos viendo aquella enseñanza que ya el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento les está diciendo, que en aquellos tiempos había muchas viudas en Israel, pero que solamente el profeta, hermano, lo profético, la bendición de Dios estaba llegando, un hombre de Dios estaba llegando a una sola, considerada, hermanos amados, entre todas las viudas que habían en aquel tiempo en Israel, solamente consideraron a una. Y ahorita quiero seguir hablando de eso. Entonces, los apóstoles, ya en el Nuevo Testamento, también consideran la importancia de estas viudas. Tanto que nombraron a 7 varones acreditados, hermanos amados, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, para supervisar la distribución equitativa del alimento. Mire que en la congregación debe de haber siempre un alimento destinado para aquella viuda que hay dentro de la congregación. Dios me estaba hablando mucho, ha estado hablando a mi corazón acerca de esta mujer, ¿verdad? Esta mujer que es viuda, que está en la congregación. Estoy hablando, hermanos amados, por supuesto, de un matrimonio cabal, ¿verdad? Un matrimonio que fue, hermanos amados, delante de un juez aquí en la tierra y delante de Dios, ¿verdad? Estoy hablando de un matrimonio conforme a lo que ha establecido Dios, ¿verdad? Entonces, esta viuda, hermanos amados, estas viudas, se les tuvo que, los apóstoles tuvieron que
nuevamente como que configurar el ordenamiento de lo que se estaba haciendo con todas las viudas. Quizás a las viudas aquellas como eran, hermanos amados, como no eran judías y eran griegas, quizá la congregación decía, primero vamos a darle a una judía y después se la vamos a dar a las griegas. Pero entonces hubo un pleito ahí, ¿verdad? Ya eso lo puede leer ahí en el Nuevo Testamento y en el libro de los Hechos. Lo registra todo eso. Entonces vienen los apóstoles y levantan 7 varones, así mire, bien llenos, calidad, para poder supervisar toda la distribución de todos esos alimentos. Ahora, el apóstol Pablo dio instrucciones completas para que la congregación cristiana cuidara amorosamente de las viudas. La congregación tenía que atender a las viudas necesitadas. Por eso, si la viuda tenía hijos o nietos, habrían de ser ellos los que asumieran la responsabilidad de proveer para sus necesidades. Y esto Pablo lo escribió, ¿verdad? Lo escribió en las epístolas, ahí en Primera de Corintios, si no estoy mal. Entonces, mire pues, los hijos que tenían en su hogar, o el hijo que tenía en su hogar, ¿verdad? O que vivía en la casa de una mujer viuda, el hijo estaba comprometido, hermanos amados, a cuidar de ella si acaso el hijo alcanzaba la mayoría de edad, ¿verdad? Si tú como hijo tienes una viuda en casa, tienes que saber que debes de cuidar a la viuda que tienes en tu hogar. Debes de saber y considerar el dolor, el sufrimiento, quizás todas las persecuciones, las predisposiciones que tuvo para ir en busca del alimento, para darte el alimento. Mire, yo quiero decirle, si usted tiene una mamá que es viuda y que usted como hijo o hija no logró entender el dolor, el sufrimiento. Mire, yo tengo mi papá, mi padre terrenal, mi papá, el que me engendró, se murió mi mamá, mi papá fue viudo. Pocos entendieron, algunos de mis hermanos hasta el día de hoy siguen todavía pues culpándole de alguna manera las cosas, ¿verdad? Las situaciones, pero yo en el caminar cristiano, en este nuevo caminar cristiano, no le quiero decir que hace mucho, pero en este poco tiempo que entendí que quizás él en el dolo, en la situación que él vivió, pues se olvidó de sus hijos. Era lógico que se olvidó de sus hijos, envuelto en esa desolación. Quizás entró en un pánico de qué iba a hacer y qué iba a hacer con los hijos, qué iba a hacer con el trabajo que tenía, ¿verdad? Si tú tienes una viuda en la casa, debes de entender cuán difícil ha de haber sido para esa viuda. Quizás hoy esté sana, quizás hoy esté bien, o quizás hoy esté padeciendo aún todavía esa soledad, ese abandono de aquella pareja, sobre todo si amaba, ¿verdad?, con todo su corazón a su marido, ¿verdad? Si era un hombre bueno, ¿verdad? Extraña, es obvio que extraña mi amor, el te quiero, el prepararle su cafecito, el prepararle sus huevitos con tocino, el hacerle sus burritos de machaca, el prepararle sus frijolitos así como a él le gustaban. Todo eso quiere decirte que a la viuda le extraña, le hace falta, ¿verdad? Entonces, una de las obligaciones de los hijos o del hijo que tiene una viuda era proveerle solamente de amor, ¿verdad? Desafortunadamente muchas veces esclavizan a las ancianas, a aquellas mujeres que un día, hermanos amados, enviudaron. Yo conozco, hermanos amados, muchos hijos
que se han encimado, hermanos, no tengo otra palabra más que han ejercido quizás esa paternidad, se subieron, asumieron el papel de un hombre, ¿verdad? O de un marido, y empezaron a tomar a su mamá como una hija. Aquí te quedas, aquí nosotros, y bueno, dependiendo, le vuelvo a repetir, de la edad de la viuda, ¿verdad? Es decir, que en algún momento los hijos se convirtieron en un yugo pesado para la viuda, porque el hijo, a lo mejor sin entender muchas cosas, sobrepasó lo que no debía de haber hecho. Es decir, por ejemplo, a su mamá la empezó a tratar como una esclava. Límpiame, hazme esto, cuídame esto. Y quizás en algún momento, si tuvieron hijos, la abuela, la viuda, se convirtió en mamá. Y eso es terrible, hermanos amados, porque realmente la abuela, la viuda, no tiene la necesidad de estar cuidando a los hijos de sus hijos, ¿verdad? Un día, 2 días, gloria a Dios, ¿verdad? Pero hacerse cargo como tal de los hijos no es así. Inclusive muchas veces se van a vivir a las casas, ¿verdad? Sobre todo cuando hay una fortuna económica de por medio. Hay hijos que se han abalanzado en contra de esa viuda para despojarle de las pertenencias que ella y su marido con mucho trabajo forjaron, hicieron, y que hoy día, hermanos amados, otras personas o los hijos o los yernos, ¿verdad? O las nueras hoy día están gozando de ese privilegio. Depende del caso de cada una de las viudas, pero yo veo unos hijos oprimiendo, teniendo como esclava a esta viuda, ¿verdad? Y eso Dios lo condena. Y hermano, la Biblia dice que todo lo que nosotros sembremos, eso es lo que vamos a cosechar. Entonces nosotros debemos de cuidar a las viudas. Ok, entonces Pablo mandó, si alguna mujer creyente tiene viudas, es decir, que fuesen sus familiares, que las socorra y que la congregación no esté bajo la carga. Entonces esta puede socorrer, la familia puede socorrer a las que son sus familiares, en este caso los que son hijos, ¿verdad? De una viuda, o los que son hijas de una viuda, ¿verdad? Ellas se tienen que hacer cargo de ellas, ¿verdad? Es decir, dependiendo también de la edad, porque también Pablo, el apóstol Pablo, escribe que si una viuda era joven, lo mejor es que esta viuda se casara. Por aquello de que como estaba joven, hermanos amados, no anduviera fornicando con otro tipo de personas, ¿verdad? No cayera en un lazo del diablo, hermanos amados, y por lo cual tuviera que estar, hermanos amados, en otros asuntos que no le competen con referencia a Dios, ¿verdad? Uno de ellos son los impulsos sexuales que una mujer puede tener, ¿verdad? No todas, pero algunas viudas, por lo menos las viudas de las cuales el apóstol Pablo les escribe, son las viudas jóvenes. Y entonces el apóstol Pablo le dice, mire, si tienen impulsos sexuales raros, mejor les sea que se casen. Mejor cásense y así se evitan el peligro de andar desocupadas y volverse chismosas y entrometidas en asuntos ajenos. Entonces, cuando nosotros más adelante, el apóstol Santiago, el que era medio hermano de Jesús, destacó la importancia de cuidar a los huérfanos y a las viudas. En su tribulación, cuando puso en paralelo esta responsabilidad con el mantenerse sin mancha del mundo, y así indicó que era un requisito para la adoración que es limpia e incontaminada desde el punto de vista de Dios. Entre las viudas, hermanos amados,
Estamos hablando de la casa de la viuda. De entre las viudas de fe notable, podemos encontrar a esta mujer llamada Tamar, a una mujer muy connotada, ¿verdad? Que era Noemí. Podemos ver también a Ruth, podemos ver también a Abigail y podemos ver también a Ana, la profetisa. Una de ellas, de la cual también Lucas hizo una comparación y escribió también acerca de Ana, de esta Ana, ¿verdad? Ana aparece en el Antiguo Testamento, pero también vuelve a aparecer ahí en el Nuevo Testamento. Ahora, la Biblia enseña que para que una viuda mereciera recibir ayuda, era necesario que esta viuda, hermanos amados, tuviera algunos requisitos. Uno de ellos es que fuera pues recta, ¿verdad? Honesta delante de Dios, que le sirviera al Señor. Y este requisito, hermanos amados, pues tenía por bendecida a la mujer viuda, ¿verdad? Y eso lo escribió el apóstol Pablo. Ahora, por otra parte, Jesús alabó a una viuda cuyo nombre no se menciona. Oiga lo que le estoy diciendo. A una viuda cuyo nombre no se menciona porque contribuyó al templo todo lo que tenía. Eso lo pueden ver allá en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 12, versos 41 al 44. Y usted sabe que esa viuda fue la que echó 2 monedas. Dio todo lo que tenía, ¿verdad? Y hasta ahí, si usted se da cuenta, si usted lee la palabra del Señor, se va a dar cuenta que aparece solamente en un poquito de lo que es el Nuevo Testamento. Ya no vuelve a aparecer más, ya no vuelve a repetirse más, solamente como que pasa una película de ella nada más y ya no vuelven a tocar el tema de ella. Pero esta última, hermanos amados, llamada la viuda de Sarepta, que la encontramos desde Primera de Reyes en el capítulo 17, desde el verso 8 hasta el verso 24. Ahora, por cierto, quiero decirle una cosa, ¿verdad? Que estas últimas 2 viudas de las cuales hablé, la viuda de Sarepta y la viuda de la que dio todo lo que tenía, la que contribuyó a la iglesia donde ella se congregaba, hermanos amados. De ellas 2 no se sabe su nombre, no registra, la Biblia no registra los nombres. Y en el caso, hermanos amados, de esta viuda de Sarepta, hermanos amados, no se habla cuál es el nombre de su marido. Nosotros podemos ver la aparición de esta mujer, de la viuda de Sarepta, en el Antiguo Testamento, en Primera de Reyes, capítulo 17, verso 9, y que solamente es conocida así. Ahora, la ciudad llamada Sarepta, que significa, hermanos amados, significa tienda del, vamos a ver si aquí, tenía un nombre, no, se me olvidó aquí ya, pero era una tienda de orfebres, así significa Sarepta. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Estoy aquí en la casa de las viudas. Ok, pues mire, quiero ir entrando al desarrollo del tema cuando ya se me hizo un poquito tarde por explicarle algunas de las cosas que el Señor estaba hablando a mi corazón. Mire pues que dice Primera de Reyes capítulo 17 verso 8, Biblia a las Américas. Vino después a él la palabra del Señor diciendo: levántate, ve a Sarepta, que pertenece a Sidón, y quédate allí. He aquí yo he mandado a una viuda de allí que te sustente. Quiero continuar en lo que le estoy aquí. Ahí está. Él se levantó y se fue a Sarepta. Cuando llegó a la entrada de la ciudad,
He aquí, allí estaba una viuda recogiendo leña y la llamó y le dijo, te ruego que me consigas un poco de agua en un vaso para que yo beba. Cuando ella iba a conseguirla, la llamó y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor ahí donde me están viendo? Pero ella respondió, está en 1 Reyes 17:2, pero ella respondió, vive el Señor tu Dios. Póngale atención a esa palabra, vive el Señor tu Dios. No le dice mi Dios ni nuestro Dios. Le está diciendo al profeta, vive el Señor tu Dios, que no tengo pan no tengo pan, solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y estoy recogiendo unos trozos de leña para entrar y preparar para mí, para mi hijo, para que comamos y muramos. Mire pues la condición de esta mujer. Mire pues las palabras que tenía esta mujer. Una mujer, hermanos amados, que ya realmente estaba en una condición de pobreza, en una condición extrema. Quizás, hermanos amados, tenía un poquito para hacerse, no sé, un burrito, digo, sin machaca, porque recuérdese que en esos tiempos había una gran hambre terrible. Por cierto, yo quiero decirle que vienen tiempos donde se van a manifestar nuevamente, donde va a haber hambre. Si usted se da cuenta, hermanos amados, de las cosas que estamos viviendo, de las cosas que se están manifestando ahorita, de las altas lluvias que están sucediendo en muchos estados, en muchos países, de los huracanes, de las destrucciones, una de las cosas que está pasando con el alimento es que se está acabando. Hermano, usted va a decir, pero eso sucede allá en África, sucede en los países lejanos. No, yo quiero decirle que dentro de la congregación hay personas que se están muriendo de hambre. Hay personas que no tienen que comer. ¿Cómo así, pastor? ¿Aquí en la iglesia? Sí, hermano. Y no es porque estén en pecado, y no es porque, o a lo mejor, quién sabe, ¿va? Yo no sé cuál es la condición de cada uno de ellos, pero una cosa sí le digo. Viene el profeta y le pide, le dice a la mujer, oye, yo necesito. Entonces la mujer dice, oye, pero es que yo no, o sea, me vienes tú a pedir algo que yo no tengo. Y entonces le dice, solamente tengo un puñado de harina. Y en la tinaja, quizás una poquitita de aceite no me va a dar como para que haga yo para ti también. Le tengo que dar a este muchacho, a este niño que pide. Por lo menos le tengo que preparar una tortillita pequeñita y le tengo que engañar con un poquito de mantequilla del chicharrón o no sé, pero el niño me pide, tiene que comer. Ahora vienes tú, que me dices que eres un profeta de Dios y cómo un profeta de Dios viene a mí, que soy una viuda, que no tengo a mi marido que me esté sosteniendo, que me esté dando el dinero para que vaya yo allá al Costco y me haga un súper, ¿verdad? No tengo para comprar ni para el rollo de papel, no tengo ni para mis días, no tengo ni para comprar una Coca-Cola ni un refresco, o sea, estoy tomando solamente agüita porque está difícil la situación que estoy viviendo yo. Éntrale a mi casa, pásale y busca a ver en el refrigerador, a ver si tengo, a ver si hay ahí un pedazo de chorizo, o si ves ahí un pedazo de arrachera, o si ves ahí, no, profeta de Dios, por favor entiende, solamente tengo un puñado de harina y tengo un poquitito de aceite, y vienes tú y me quieres pedir, no es así, profeta, ¿verdad? Y entonces, y apenas yo a eso vine a recoger la leña, porque yo quiero prepararle a mi hijo, que míralo, está hasta los huesitos, se le ve ya
ya si acaso respira el muchachito, ¿ah? Y mírame a mí cómo estoy, toda flaca ya, ojerosa, porque ya me voy a morir junto con mi hijo. Entonces, ¿sabe qué le dijo Elías? Viene Elías y le empieza a decir, no temas. Al hermano, que en medio de una situación bien cardíaca venga el hombre de Dios, ¿verdad? Y te diga, no temas. Que en medio de una situación de hambre venga el hombre de Dios, venga tu pastor y te diga, pues dame. Usted te va a decir, no, pastor, usted está loco. Pero si yo le tengo que dar de comer a mis hijos, le tengo que dar de comer hasta si sobra un cachito, le tengo que dar al Firulais. El Firulais tiene que comer también. Entonces, imagínate, ahora tengo al Firulais, tengo al muchachito, estoy yo que también como, porque yo sí como. Y cuando veo el pan que estoy haciendo, se me antoja, quisiera comérmelo todo, pero como pienso en el muchachito, pues no como mucho, ¿verdad? Ahora vienes tú y me dices que yo no tenga miedo. No entiendo, profeta, no entiendo, Elías. Entonces le dice Elías, no temas, ve, haz como has dicho, pero primero hazme una pequeña torta de eso y tráemela. Después harás para ti y para tu hijo. Disculpe, hermano, pero eso es algo para este tiempo en el cual nosotros vivimos, ¿verdad? Cuando llegamos a la congregación y quizás no tienes dinero para dar el diezmo, quizás no tienes dinero para dar una ofrenda y todavía en la iglesia te dicen, vamos a orar por aquellos que dan diezmo, ¿verdad? Y uno cómo se siente cuando uno no tiene un peso para dar de diezmo. ¿Cómo se siente uno cuando no tiene un peso para, hermanos amados, cuando no tiene un peso para ofrendar? ¿Cómo se siente la persona? ¿Cómo se siente aquel hijo? ¿Cómo se siente en medio de esa escasez una persona? Cuando te dicen, oye, ¿me puedes invitar a cenar a tu casa? Y resulta que en tu casa pues está vacío el refrigerador, hasta apagado tienen ya el refrigerador porque pues no hay qué, ¿verdad? Pero entonces viene Elías y le dice, mira, no temas, así como tú dijiste, así como tú lo pensaste, hazlo así. Pero quiero decirte que primero sírveme a mí, primero dame a mí, ¿verdad? Y después ya vas a hacer para ti, hazme ese pedazo de torta a mí. Ese torta puede ser un pedazo de pan, ¿verdad? Y entonces, hermanos amados, viene esta mujer y bueno, entendió de alguna manera de lo que el profeta le estaba diciendo, o por lo menos no sé si quedó bien convencida de lo que el profeta le estaba diciendo, pero entonces viene la palabra poderosa de Dios, hermanos amados, que estaba sobre el profeta. Qué tan importante es cuando Dios pone la palabra poderosa en un profeta. Pero qué importante es cuando Dios pone la palabra poderosa dada por tu pastor, por tu pastora. Entonces viene el Señor y le dice, porque así dice el Señor, Dios de Israel, no se acabará la harina en la tinaja, ni se agotará el aceite en la vasija hasta el día en que el Señor mande lluvia sobre la faz de la tierra. ¿Cuántos días, hermanos? ¿Cuántos días habrá pasado toda esa situación? ¿Cuántos días, hermanos amados, habrán recurrido para que sucediera esa situación? Lo más maravilloso, hermanos amados, lo más maravilloso de todo esto es que esta mujer accedió tal como el hombre de Dios le estaba mandando. No le cerró la puerta a lo profético, no le cerró la puerta a la palabra poderosa. Quiero decirte en el nombre del Señor Jesucristo que si Dios te ha dado una palabra, Dios la va a cumplir. Que si Dios te ha dado una palabra, hermanos amados, te la va a cumplir. Porque, hermanos amados, la palabra de Dios es poderosa y cumple lo que dice. A esta mujer le dijeron, no se te va a acabar la harina de la tinaja, ni se te va
agotar el aceite de la tinaja. Entonces esta mujer viene, hermanos amados, y le prepara al hombre de Dios lo que le estaba pidiendo, ¿verdad? Y entonces dice en 1 Reyes 17:15, entonces ella fue e hizo conforme a la palabra de Elías. Y él y la casa de ella comieron por muchos días. Bendito el nombre del Señor, hermanos amados. Y usted a lo mejor puede decir, ¿verdad? Y ella y Elías, hermanos amados, y el niño empezaron a comer burritos, empezaron a hacer tortillas de harina, empezaron a hacer unos rollitos, esos rollitos chinos, ¿verdad? Claro, no había carne, ¿no? Porque ya el Firulais había huido también, hermano. Entonces, ya había comida, no faltaba la harina, no faltaba. Quizá la viuda de Sarepta, hermanos amados, preparaba unos cuernitos bien sabrosos. Hacía por fe, ¿verdad? Como que le abría y le ponía mantequilla de maní, hermano, y lo comía tan sabroso con unas hermanos amados, con un café, quizás no sé cómo haría el café, ¿verdad? Quizás quemaba las mismas tortillas de harina, hasta dejarlo como carbón, y después lo metía a la talega. Talega aquí es el colador, hermano, no vaya a pensar mal. Lo metía al colador y hacía su té de café, de los granos, de la harina molida ya, ¿verdad? Qué sé yo, tantas cosas la mujer esta hacía, pero pasaron muchos días donde esta mujer, hermanos amados, preparaba, y usted puede decir, y vivieron felices para siempre, ¿verdad? Pero déjeme decirle que hermanos amados, después de todo lo que estaba sucediendo en este momento, pues ya le dice la viuda, ¿sabe qué? Este hombre de Dios, ¿sabe qué? Elías, ¿sabe qué? Elías, señor Elías, no sé si lo reconocía como profeta Elías, no sé si le decía hermano Elías, ¿verdad? ¿Quién sabe cómo le decía? Pero le dice, ¿sabe qué? Hermano Elías, mi casa es de 2 niveles. Déjeme asearle bien allá la cama, le voy a atender. Por favor, pásele, quédese aquí unos días, los días que sean necesarios. Y Elías hizo como tal, ¿verdad? Entonces, aquí podríamos finalizar el tema, ¿verdad? Pero resulta, hermanos amados, resulta que en Primera de Reyes, capítulo 17, verso 17, dice la palabra del Señor: y sucedió que después de estas cosas se enfermó el hijo de la mujer dueña de la casa. Diga conmigo, la casa de la viuda tenía ahora a un hijo enfermo. Oiga, esta enfermedad, dice en la Biblia, que era tan grave que no quedó aliento en él. Es decir, se murió el niño. ¿Cómo? ¿Cómo es posible, pastor? Es posible lo que está aconteciendo ahora. Aquella mujer, hermanos amados, después de pasar situaciones difíciles, situaciones de escaseces, situaciones, hermanos amados, que quizás nosotros como seres humanos no entendemos, ahora la mujer está padeciendo con ese hijo y Elías está ahí en su casa. Entonces la mujer, está en primera Reyes 17, 18, Biblia, lenguaje sencillo. Entonces la mujer le dijo a Elías: profeta, ¿qué tienes en mi contra? ¿Has venido a recordar mis pecados y a castigarme con la muerte de mi hijo? Mire el pensamiento, hermanos amados, de la mujer, de esta viuda. Miren lo que estaba sucediendo nuevamente en la casa de la viuda. Recuérdense que el tema de esta enseñanza, de esta predicación, hermanos amados, es la casa de la viuda. Ahora resulta que la viuda está nuevamente en la situación de dolor, en la situación de no sabe qué hacer, en la situación en la cual ella hace una memoria. Mire, aquí hace una memoria. Y le pregunta al profeta y le dice: a ver, profeta, ¿acaso traes algo en mi contra? ¿Acaso has venido a recordar mis pecados y a castigarme con la muerte de mi hijo? Mire,
yo quiero decirle una cosa, que muchas veces nuestros pecados le pueden alcanzar a nuestros hijos. Por eso si usted es papá de hijos, ¿verdad? Claro, lógicamente, ¿verdad? Por eso si usted tiene hijos, hermano, debe de cuidar de no pecar. ¿Sabe por qué? Porque esos pecados pueden alcanzarle a los hijos y pueden causar muerte a los hijos. Esta mujer le hace esa pregunta a Elías, pero ¿sabe qué hace Elías? Elías, hermano, no le contestó la pregunta, hermanos amados, que esta viuda le hizo a Elías. En cambio, él le respondió, no se puso a decirle, mira, señora viuda, ¿verdad? A lo mejor ya le conoció su nombre a la viuda, el profeta, sino que le dice, mire, señora viuda, pues, no le preguntó, no le dijo sí o no de lo que ella le preguntó, sino que le dijo, dame a tu hijo. Dame a tu hijo. Y él lo tomó de su regazo y lo llevó a la cámara alta donde él vivía. Estaba en el segundo piso, ¿verdad? Y lo acostó sobre su propia cama. Hermanos amados, hay algo interesante en lo que Dios está hablando a nuestro corazón. Estoy hablándole de la casa de la viuda. Lo que está aconteciendo en la casa de la viuda, hermanos amados, es algo que a veces no lo podemos evitar. Ni el mismo profeta sabía qué era lo que estaba pasando en la casa de la viuda. Entonces viene, hermanos amados, ahí en 1 Reyes 17, 20 y 21 empieza a decir Elías, dice, clamó al Señor y dijo, oh Señor Dios mío, has traído también mal a la viuda con quien estoy hospedado, haciendo morir a su hijo. Mira la pregunta del profeta Elías a Dios. Entonces se tendió 3 veces sobre el niño, clamó al Señor y dijo, oh Señor Dios mío, te ruego que el alma de este niño vuelva a él. Santo Dios, hermanos amados, la situación cardíaca, la situación tan difícil que ahora estaba atravesando el profeta Elías, porque le preguntaron a Elías, ¿qué tienes contra mí? ¿Por qué has venido o veniste a hacerme recordar para que yo haga memoria de mis iniquidades? Dice una versión, de todo lo malo que yo hice, y por eso le ha alcanzado a mi hijo. Y entonces ni el mismo profeta sabía. Entonces él obró conforme a lo que de Dios iba recibiendo, y este hombre se pone a clamar delante de Dios. Elías se pone a clamar delante de Dios y le dice y le hace una pregunta a Dios. Dios, ¿por qué le trajiste este mal a esta viuda? Mira, ella me dio reposo aquí en su hogar. Vi el milagro poderoso que tú hiciste con la harina, con el aceite. Estábamos contentos. Y ya la mujer esta iba poco a poco recuperándose. Su niño ya jugaba yo con el niño, agarrábamos las llantas, nos subíamos arriba de los animales, arriba de los árboles, íbamos al río, nos bañábamos, ya estaba jugando con este niño. Y ahora resulta que este niño se enferma de muerte, se muere, y entonces viene la mujer y me está reclamando a mí. Por favor, Dios mío, le dice, ¿qué pasó? ¿Por qué le has traído este mal a esta mujer? Entonces, hermano, Dios en el clamor de Elías le oyó el clamor. Y entonces dice la palabra del Señor, hermanos amados, allá en Primera de Reyes, capítulo, aquí está, en Primera de Reyes, capítulo 17, versos 22 y 23. El Señor escuchó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Y Elías tomó al niño, lo bajó de la cámara alta a la casa y se lo dio a su madre. Y Elías dijo, mira, tu hijo vive. Santo Padre Celestial, Santo Dios, hermanos amados, todo lo que le tuvo que acontecer a esta mujer. La Biblia ya no relata más de lo que estaba pasando. Más adelante ya no habla qué sucedió con esta mujer. Ya no habla, ya no relata, ya no registra la Biblia, hermanos amados, hasta en el Nuevo Testamento.
se escribe de lo que Dios estaba haciendo con esta mujer, cómo ella queda de ejemplo de que hay devoradores de las casas de las viudas y se lo atribuyen a un estirpe, ¿verdad? Los escribas, hermanos amados. Y nos damos cuenta de la situación que puede padecer una mujer, la situación que puede ser una viuda, hermanos amados, cuando su marido falta, cuando la figura paterna falta ya en un hogar, ¿verdad? Quizás tú estás divorciada, te divorciaste y hace falta el marido en la casa, ¿verdad? No te preocupes, Dios tiene el cuidado de ti. No te preocupes, no tengas miedo. El profeta Elías le dijo a esta viuda, no tengas miedo, no tengas miedo. Haz como tú piensas, haz como tú crees que estás haciendo bien. No te preocupes, no tengas miedo, pero dame a mí. Dios te está pidiendo hoy sacrificio. Dios te está pidiendo un tiempo para Él. Dios te está pidiendo, te está llamando en medio de la necesidad. Hermano, en medio de las necesidades, Dios quiere revelarse. En medio de cualquier situación, hermano, Dios quiere hablar a tu corazón. En medio de cualquier situación, si tú eres una viuda, déjame decirte que tienes un cuidado muy especial de parte de Dios. Si tú, hermanos amados, no entendías que es una viuda, yo quiero decirte que Dios tiene un especial cuidado sobre las viudas. Hermanos, oremos por las viudas, atendamos a las viudas, amemos a la viuda, amemos, demos de lo que no de lo que nos sobra, démosle a la viuda, apoyemos a la viuda, hermanos amados. Quizás ahorita no se puede o quizás sí puedes, ¿verdad? Pero Dios quiere que nosotros nos demos cuenta cuál es la situación que puede padecer una mujer que es viuda. Esta fue la casa de la viuda, esta fue la casa que estaba desolada, esta fue la casa, hermanos amados, de la cual se registra 2 muertes, se registra la muerte del esposo, pero también se registra la muerte de su hijo, ¿verdad? Y que nosotros podemos darle también otra connotación a lo que le estoy enseñando, ¿verdad? Que la iglesia por un momento se quedó viuda, ¿verdad? Porque el amado murió, pero resucitó. Cristo resucitó y ahora la iglesia no es viuda, ¿verdad? Entonces, aquí yo dejo este tema para ustedes. Yo sé que va a ser de grande bendición como lo ha sido para mí. Y yo sé que Dios va a seguir haciendo cosas extraordinarias en sus vidas. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, gracias, papito lindo, por esta palabra, por esta enseñanza. Señor bendito, yo he entregado a tiempo o quizás fuera de tiempo, Señor, esta palabra, este mensaje, creyendo por la fe que tengo en ti, bendito Padre Celestial, de que tu palabra no regresará vacía, Señor, sino que provocará en nosotros, Señor, un examen de nuestra conciencia, de nuestra mente, Señor, de nuestro espíritu, y que provocará en nosotros, Señor, un especial cuidado, un valor, Señor, a aquellas mujeres que tienen un marido, pero también, Señor, a aquellos maridos que quizás todavía Dios les has dado esa oportunidad, Señor, de tener una familia, una casa, Dios mío. Por favor, háblale a sus corazones, a cada hombre, a cada marido de esta congregación, Señor, pero también háblale a las esposas, Señor, háblale a los hijos también, bendito Dios, y háblanos a nosotros, Señor, porque, papito lindo, podemos ver al profeta, te podemos ver primeramente a ti haciendo las cosas, podemos ver al hombre de Dios, Dios mío, haciendo tu obra, y podemos ver también a las necesidades que puede pasar esta viuda, pero también los hijos, Señor. Si hay hijos, papito lindo, que quizás han sido privilegiados y que no les hace falta nada, Dios mío, que ellos puedan tener esa gratitud de saber que en sus hogares no les hace falta
el calzado, el vestido, no les hace falta su hogar, no les hace falta su papá ni su mamá. Dios mío, que puedas provocar también en ellos ese examen, ese arrepentimiento, si han obrado mal. Si estos hijos, si estos niños, Señor, lo tienen todo en su casa, pero no tienen gratitud, Señor, por favor, yo te pido que obres en forma poderosa en los hijos, Señor, en el nombre de Jesús. Nosotros, papito lindo, que hemos sufrido, Señor, ese momento del cual perdimos a nuestra, en este caso el mío, yo perdí a mi madre, Señor, pero aquellos que perdieron a su padre, bendito Dios, y solo se quedaron con la figura materna, Dios mío, hasta ahí lleva el consuelo, lleva el socorro, y yo sé que tú tienes ese cuidado tan especial sobre la mujer viuda, sobre la casa de la viuda, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que el Señor te bendiga, iglesia amada. Nos vemos primeramente Dios el jueves, ya en nuestro servicio presencial. Que Dios les bendiga.